te serviste mate, amor? Sí, aquí ya. traje torta frita. Ya tengo preparado. Ah, dale. Mira, esta galletita no me manda. Ah, sí. Amor, hoy puedes contarme algo que te sucedió en tu vida, algo que hayas dicho que no voy a poder superar, esto es mucho para mí, no sé, algo que te haya pasado, que dijiste esto es demasiado para mí. ¿Alguna cosa que te haya pasado en tu vida? Sí, esa es la parte más fácil de explicar, o sea. Bueno, yo perdí a mis dos padres. Uno, a mi padre lo perdí en el 2017, a mi madre hace 3 años, en 2023. Creo que en la vida, si bien hay un montón de momentos horribles que uno pasa, creo que la parte más dolorosa es cuando realmente uno pierde a un ser querido. Y mucho más cuando ese ser querido siempre estuvo a tu lado. Ahí está el tema. Cuando uno pierde a alguien que ama, hace que te sientas vacío, mucho más cuando capaz que en tu vida, no, en ese momento no formaste una familia, ni nada por el estilo, hace que mucho más te sientas solo. Y eso pasó, a mí la muerte de mi papá, si bien fue por medio de un cáncer, al igual que mi mamá también, y gracias a Dios, que les doy muchas gracias por el hecho de que la partida de ellos fue muy rápida. No es que no es que mis padres estuvo padeciendo mucho tiempo en la cama, viéndolos sufrir, viéndolos agonizar, sino que fue demasiado rápido que a la vez no te das cuenta a tomar la magnitud en ese momento, como que quedaba en shock, no podía creer que ya no iba a estar más mi papá entre nosotros, porque esta casa, así como la ves, la hicimos entre los dos, no es que la construyó nadie, la hizo todo prácticamente mi papá con su pulmón, él levantando la silada, yo haciendo los bastones, y creo que haberlo perdido a él es perder un poco de tu vida, es un pedazo de tu vida, porque la verdad que lo que menos uno quiere, está bien, lo bueno que se puede rescatar es que los hijos entierren a sus padres y no los padres a sus hijos, esa sería lo ideal, ¿no? Y en ese caso, por lo menos conmigo, tuve la bendición de Dios de que eso sucedió así y fueron demasiado rápido sus muertes como para que ellos estén sufriendo o padeciendo en un hospital o en la cama cuando con el cáncer consumiéndote, ¿no? Y eso es algo que, si bien es triste, me alegro porque gracias a Dios no tuvieron ese padecimiento o sufrimiento a largo plazo. Claro. Y después, bueno, saber que ya no lo tenés más en tu casa, sabés que no tenés más la oportunidad de escuchar su voz, no lo vas a ver viniendo del trabajo, al igual que a mi mamá también, ¿no? Porque yo estuve con ellos viviendo hasta sus últimos tiempos, así que es mucho más fuerte el sentimiento, la tristeza, porque a veces pasa que cuando, bueno, yo por ahí en mi opinión personal, ¿no? Cuando un hijo a temprana edad por ahí sale del caparazón de sus padres, se va a alquilar solo y ¿cómo es? Y empieza a vivir una vida independiente, formar una familia, etc. Se aleja un poco de los padres por el trabajo, a veces a tu padre lo ves cada determinado tiempo. Capaz que en esa situación hace que sea tal vez un pequeñito menos el dolor, ¿me entendés? Porque vos ya tenés una vida, tenés una rutina, la vida sigue más allá de la pérdida, pero sabés que tenés contención por medio de tus hijos, por medio de tu señora, de otro familiar. En mi caso, en esa parte fue mucho más fuerte el sentimiento porque yo vivía con ellos hasta últimos tiempos. Hay muchas cosas fuertes que te genera todo eso, mucho más que haberlo tenido lejos. En el caso de mi hermana, que ella ya se independizó en tan poca edad y entonces capaz que hay cosas que no le llega tanto porque tiene mucha distracción. Y a mí lo que me ayudó mucho fue la distracción de cómo es del trabajo. El trabajo ayudó mucho para que no piense tanto en la pérdida. Lo que me costaba mucho era cuando volvía a la casa del trabajo y veía todo vacío, si ya sin ellos. Y es algo que uno lo que menos desea en su vida es perder tanto a tus padres o si uno tiene hijos, a tu hijo, ¿me entendés? Y es muy duro. Bueno, creo que si Dios
no hubiera estado en mi vida, o yo si no hubiera conocido al Señor, no hubiera tenido la fuerza suficiente como para no sentir su ausencia, es muy fuerte, es muy fuerte. Y la verdad que él se podría decir que es la peor experiencia que tuve, porque hay otras que también en la vida uno va a pasar aflicciones, económicas tal vez, laboral, bueno, problemas familia, que a veces pasa también en la familia que no se llevan, unos se apartan, otros siguen su camino y no te hablan más. Pero yo pienso que la pérdida de alguien que lo tenés todos los días y estás pendiente y depende de vos, ¿entendés? Entonces hace que sea mucho más doloroso la pérdida. Y a mí también lo que me llamó la atención es que por mi trabajo él estuvo internado allá en Florencio Varela, en el cruce. Estuvo internado muy poco tiempo, porque él cuando salió de casa para hacerse la transfusión de sangre, vendría a ser porque el cáncer de él era de la médula ósea, ¿viste? Algo así, no me acuerdo muy bien. Y que te tenían que hacer una transfusión y creo que estuvo pocos días estuvo ahí internado. Y yo no, en los primeros días iba mi mamá y mi hermana, iban a verlo porque a mí no me coincidía, porque mi trabajo me llevaba muchas horas y venía cansado y no me daba el cuero para venir del trabajo e irme para allá porque no me daba los tiempos y tenía que trabajar y estas cosas, ¿viste? Y como estaba bien, bueno, capaz que lo estiró un poquito más a la hora de ir a visitarlo y verlo. Y el único día que pude haber ido cuando me tocó Franco y me fui, no sé si era un viernes, ese había sido el último momento que lo iba a ver con vida. Los pocos minutos, porque fueron contados con los dedos los minutos que lo vi, y ahí empezó a afectarle los pulmones, parece que ya no podía respirar porque lo veía, estaba muy agitado. Lo llevaron a terapia intensiva y creo que a la madrugada ya lo dieron por muerto, no sé si habrá sido por... Pues yo a veces pienso, ¿no? Que ¿por qué permiten cuando una persona, para hacerte una transfusión, te baja la defensa a cero? ¿Por qué te permiten que lleguen familiares a verte cuando realmente uno en los hospitales hay virus hospitalario y la gente misma cuando viene de afuera también trae virus de afuera? Y cuando tenés una persona sin defensa, si el cuerpo no tiene defensa de nada, eso hace que claro, vendría a ser el virus, sea mucho más fuerte y no tengas de dónde agarrarte para defenderte. Y eso es lo que le pasó a mi padre. Y eso es como que a veces me queda un poco de lógica de pensar, digo yo, ¿por qué se manejaron de esta manera? Yo pienso que cuando tenés que darle o sea, volverle la defensa, lo tenés que tener aislado para que no evitar que entre un virus de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, es curioso de que justo el día que me fui a verlo fue el día que no era el último día que lo iba a ver con vida. Y la verdad que volver a casa, saber que ya no iba a venir más, ya no lo iba a saber más, lo mismo que me pasó con mi mamá, era la única que me quedaba y bueno, después bueno, lo pude disfrutar un poco más. Yo pienso que lo más importante es decir siempre a la persona cuánto lo amás, porque cuando vos, un ser querido, parte y te quedás con algo, es algo que lo vas a lamentar mucho y no vas a ver forma de que puedas cambiar eso. Y la verdad que yo, gracias a Dios, capaz que si hubiera sabido que era el último momento que lo iba a ver a mi papá, le hubiera dicho: viejo, te amo, gracias por todo, gracias por haber estado presente, por haber estado en nuestra vida en todo momento. Y esas cosas siempre es bueno decírselo en vida, porque para que tus padres también sepan que vos sos agradecido por todo lo que ellos te brindaron. Obviamente hay familias y familias, cada familia no es la misma. Hay familias que los padres no están presentes, hay familias que no se hacen cargo de sus propios hijos. Por eso yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? De lo que significó a mí la pérdida de mis padres. Y justo me agarraron en un momento donde yo estaba priorizando mi trabajo, donde yo no tenía un noviazgo, una relación, nada como para sentir un apoyo, ¿viste? Un apoyo como por lo menos para distraerme, para salir a tal lado y eso, sino que yo lo tuve que afrontar a esa pérdida. Y bueno, después con el tiempo, bueno, apareciste vos, aparecieron
toda la familia y ahí cambió, ¿no? Pero mientras tanto, el sufrimiento lo tuve que padecer yo mismo y fue muy duro. Por eso te digo que si Dios no hubiera estado en mi vida, no hubiera podido superar esta situación en base a cómo fue mi experiencia y la pérdida de mis padres, que fue lo peor que me pasó en mi vida. Porque después lo demás es algo, el dinero va o viene, el trabajo, bueno, también la economía ahora, justo en este momento, está muy complicada, mucha gente está sufriendo por la economía, ¿no? Y es triste también eso, ¿no? También es otra de los momentos tristes cuando si entramos en ese terreno donde vos, los chicos te piden algo y no podés comprarle, ¿no? Pero cada sufrimiento se padece. Pero la pérdida, yo lo único que puedo decir es la pérdida, ¿no? Otra gente puede tener otra experiencia y bueno, después el tiempo hace que superes todo eso, te acuerdes los buenos momentos. En el caso de mi mamá, cuando ella partió, por lo menos ella supo que yo la amaba, siempre estuve con ella. Y creo que esas cosas es lo que más importan en ese momento, porque a pesar de que lo perdés, está bien, uno pierde, ¿no? Pero que perderlo, pero que se haya ido con su familia o sus hijos presente, ayudándolo hasta el último final de su existencia acá en la tierra, hace que te quedes un poco aliviado, ¿no? Y no te hayas quedado con nada y después, bueno, es cuestión del tiempo, ¿no? ¿Y la pérdida de tu padre ha sido en qué año más o menos? En el 2017, creo que fue el 15 de noviembre. Y las dos muertes de mis padres, por ejemplo, mi padre fue el 15 de 2017 y mi mamá fue el 22 de noviembre. Yo cumplo el 28, así que los dos que murieron mi hermana pudo disfrutar porque ella cumple el 10 de noviembre, pero ninguno de los dos llegaron a mi cumpleaños para poder disfrutar. La verdad que en el caso de mi mamá fue muy, muy rápido, muy sorprendente. El cáncer del páncreas, que hasta yo no sabía en ese momento cómo se llamaba la enfermedad del cáncer que tenía, porque es como que yo no pensé que ella iba a partir. Como que el desmejoro de ella fue de la noche a la mañana. En el caso de mi papá fue de acá, salió a casa, obedeciendo a la médica lo que tenía que hacerse en el hospital, pero se fue como si fuera que no tuviera nada. En el caso de mi mamá fue una desmejora de un momento a otro. Un momento a otro. En la noche que me fui a acostar, la despedí acá en la cama bien, normal, con fuerza. Cuando me levanté al otro día a las 9 de la mañana, la vi normal, pero parece que no le llevaba oxígeno a la cabeza, que la cambiaba, perdía la memoria, como que perdía el conocimiento. Y ya cuando pasa eso, ya prácticamente es cuestión de tiempo, porque contra un cáncer, yo pienso que el cáncer es lo peor que te puede tocar. Más allá de que tenemos que morir de algo, porque es inevitable que no vengan los problemas, no vengan las enfermedades, pero a veces es bueno morir rápido. Yo pienso que Dios siempre te da oportunidad de arrepentirte antes de que partas. Yo a veces escucho a la gente que dice, la vida hay una sola y hay que disfrutarla. Yo por ahí no lo veo de esa manera. Tal vez porque conozco un poco más la palabra, porque leo la Biblia, me enfoco en eso. Y la otra vez estuve hablando con justo un muchacho que no tenía, que era ateo, ¿viste? No conocía nada, no creía en nada, mejor dicho. Y bueno, si yo, por ejemplo, si tuviera en esa postura pensar, si yo no creo en nada, cuando muera no pierdo nada. Ahora, si realmente hay una condenación, o hay un infierno y hay un cielo, y yo no me preparé en esta vida para estar delante del Señor, ahora, si yo no me preparé en esa área, voy a pasarla re mal, porque ahí ya no voy a tener oportunidad de arrepentirme, porque mientras uno tenga aire en los pulmones, es donde Dios exige tu fidelidad y tu comprensión en esa área. Entonces yo elijo creer, por más que no exista, muchos creen que no existe, bien por ello, pero yo no me arriesgo. Yo prefiero creer en el Señor, que cuando viene la muerte, por lo menos me haya agarrado preparado, a agarrarme desprevenido, sin tener oportunidad de haberme arrepentido. ¿Me entendés? Entonces, creer que no hay nada está bien hasta cierto punto, mientras estás vivo, pero si viene la muerte y hay un cielo y hay un infierno y vos para irte con el Señor no te preparaste,
y te confiaste en tu propio pensamiento y te vas a llevar un chasco importante. Porque Dios dice en la palabra, porque muchas veces, porque la palabra dice, las personas perecieron por causa del conocimiento, porque uno no se prepara para saber qué es lo que hay detrás. Yo por lo menos trato de enfocarme en esa área. Porque acá cuánto podemos vivir, 80, 70 años, y después ¿dónde vamos? Eso puede haber tenido razón o no. Pero yo por lo menos me preparo para lo que sigue después. Porque para mí la verdadera vida sigue después de esta. Acá es un determinado tiempo. Después en la eternidad es eternidad. ¿Me entendés? Y yo prefiero elegir que Dios vino a la tierra, resucitó por mí, por amor a mí, para que yo pueda conocerlo y pueda, Dios te dio un libre albedrío, elegí lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras. Ahora, después de la muerte, vamos a ver qué tanto tuviste razón o no. Si yo soy ateo no pierdo nada, pero si realmente hay un Dios, hay un infierno y un cielo, por lo menos yo me voy preparado. Me elijo confiar en Dios y creer en Dios, antes que arriesgarme a nada. Porque tampoco no pierdo nada. Pero si hay algo, pierdo todo. Y la salvación es todo. Tú tienes la esperanza de verte con tus padres un día cuando fallezcas, digamos, cuando ellos murieron, ¿tuviste esa esperanza de encontrarte con ellos en el futuro? Digamos, si existe un cielo. Para mí sí. Digo, para eso mí, sería como un consuelo. Digo, y eso es un consuelo. La pérdida que tuviste de ambos. Claro, ese es el consuelo que Dios da. Dios dice, está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso dice la palabra, está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir? Vas a morir una vez. Ahora, después que no mueras, te vas a tener que enfrentar al tribunal de Dios a ver cómo estuviste, cómo partiste, cómo fue tu vida en esta tierra. Ahora, si hiciste las cosas mal, no te preparaste, dañaste a tus seres queridos, mentiste, robaste o hiciste cosas malas, cada cosa que vos hagas mala trae su recompensa para mal. Porque esas son cosas que Dios no lo va a aceptar. Ahora, si vos te preocupaste por tu salvación y trataste de ayudar al que no tenía, trataste de no hacerle daño a nadie, trataste de pedir perdón al que le tenés que pedir perdón, esas cosas que sabés que son cosas buenas, porque el que más le cuesta al ser humano es pedir perdón, es amar al que no te quiere, amar al que se ríe de vos. Eso es difícil. Pero Dios dice, si Dios te dice, si no tienes amor, nada sos. El amor te hace cambiar tu perspectiva, te hace sentir mejor como persona, más allá que la otra persona no se lo merezca. Pero vos, tu rol no es condenar, tu rol es amar. Y amar es difícil, pero el amar te lleva a estar con Dios y conocer más a trasfondo toda esa situación. Bueno, entonces, cuando perdiste a tus dos padres, tu sostén principal era Dios para superar todo lo que... Nosotros siempre fuimos creyentes de Dios. Nosotros siempre creímos en el Señor por sobre todas las cosas. En los momentos buenos, en los momentos malos. Pues Dios te dice que en el mundo ibas a tener aflicción. ¿Qué quiere decir? Que no porque vos crees en el Señor quiere decir que no vas a tener problemas. Que no vas a pasar por momentos duros en tu vida. Eso no quiere decir nada. Porque Dios te lo advirtió. Pero Él te dice, descuida porque yo he vencido al mundo. En algún momento de tu vida, Dios te va a solucionar los problemas. Mientras que vos te mantengas con fe en creyendo en Él. Por eso Dios dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Qué quiere decir? Entregarle los problemas a Él, seguir viviendo de la manera, confiando en el Señor que te lo va a solucionar y en algún momento Dios te va a sorprender. El problema es que muchas veces queremos las cosas ya y Dios no se maneja en eso. Dios quiere ver tu fidelidad, tu caminar. En mi caso de mis padres, siempre fuimos creyendo. Esa es la recompensa de querer que yo cuando parta, creyendo en el Señor, voy a estar con ellos, porque hasta el último momento que el ser humano tenga una conciencia, capaz que estás en el hospital en terapia intensiva y no podés hablar, listo, pero la conciencia sigue estando, y mientras en la conciencia vos lo recibas al Señor en tu corazón, tenés la oportunidad de irte con Él. Mientras que vos te arrepientas de todo corazón los daños que hiciste, el mal que te manejaste y lo que padeciste, tenés esa oportunidad de irte con Él. Ahora, ahí está otro tema. No quiere decir que vos conociendo eso vas a hacer lo que vos se te canta. Dios no puede ser burlado tampoco. No es que digo, bueno, me voy a arrepentir en el último segundo de mi vida. No, porque Dios conoce cómo sos, conoce tus pensamientos y no lo vas a engañar a Él. Si pensás de esa manera. La muerte te puede sorprender y no te va a dar oportunidad de arrepentirte.
porque puede ser una muerte súbita, muerte instantánea, te choca un auto y no tuviste tiempo a estar en el hospital para arrepentirte. Y te puede sorprender. Y Dios te sorprende porque conoce tu pensamiento. Entonces es mejor todos los días pedir perdón, primeramente a Dios, al que le tengas que pedir perdón, y quedarte tranquilo, porque lo más importante no es lo que pasamos en esta tierra. Lo más importante es cuando nos vamos de esta tierra. Ahí está lo más importante. El cuerpo vuelve a donde estaba. Nosotros fuimos del polvo, de la tierra fuimos creados, y el cuerpo va a volver a ese mismo lugar. Pero nuestra alma va a donde tiene que ir, para bien o para mal. El que creyó con el Señor se va con Él. El que decidió negarlo y hacerle la contra a Dios se va a ir en un lugar en el cual la Biblia dice es un lugar del tormento donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Entonces ahí cada uno elige su elección. Dios no te obliga a venir y seguirme. Dios te dio un libre albedrío porque para que vos elijas lo que vos quieras. Ahora cuando muera no hay excusa. Ahora no muera, no pidas misericordia, porque la misericordia mientras estás vivo la tenés. Después ya no hay muchos creen que hay una parte que dice, no sé, que hay un lugar de tormento determinado tiempo y después sale. No, es cielo, infierno. Infierno, sufrimiento, cielo, eternidad con tu creador. En base a lo que vos elijas en este mundo, vas a tener la recompensa en tu muerte. No hay otra chance. Pero tú, ¿qué dirías a aquellas personas que puedan ver este video de aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, a su padre, aquellos hijos que han perdido y piensan que no hay una salida, pero vos viste una salida que era en Dios? El único, sí, yo pienso que a esas personas que creen que no hay chance, que no hay... No, yo pienso que cada persona, la salvación es personal. Yo no voy a ser salvo por la oración de mi mamá, ni voy a ser salvo por la oración de mis hermanos, ni nada. La salvación es personal. En base a como yo en mi vida decidí agradar a Dios, buscarlo a Dios, creer en Dios y creer en lo que Él me dice en su palabra, Dios me va a dar una recompensa, que es la eternidad, el estar a su lado. Ahora, si yo no me preparé y hice mi vida a mi manera, y bueno, ahí está su elección de cada uno. Yo pienso que las personas deberían de no arriesgarse a decir yo con mi propio pensamiento no existen, yo hago lo que quiera, yo soy mi propio Dios, yo controlo mi vida. Está bien, Dios te dio el libre albedrío para que elijas lo que quieras, pero después te podés llevar un chasco que mientras que vos estás acá no lo ves, pero si aparece el infierno, yo pienso, ¿sabés cómo creo? Viene la película Ghost del año 90, de la película de Patrick Swayze y Demi Moore. Hay una referencia de que cuando muere sale el alma, ¿viste que le viene a llevar unos demonios negros? Es así va a ser la existencia. Cuando morís sin Cristo, los demonios te vienen a buscar arrastrándote al lugar donde es el sufrimiento eterno. Cuando vos morís con el Cristo y haciendo las cosas bien, vienen ángeles del Señor a buscarte y llevarte a donde está tu Creador, al que te creó, el que te dio la vida. Y eso está en cada uno. Porque el que no cree está perfecto. Pero bueno, cada uno toma su decisión en esta vida. Para bien, para mal, depende para cómo lo vea, ¿no? ¿Cómo alentarías a aquellos jóvenes también que han perdido a su padre, a sus seres queridos? ¿Cómo alentaría de que lamentablemente en esta vida estamos destinados a partir? A ver partir a nuestros seres queridos, a ver partir... Y a veces la otra vez estaba escuchando uno que decía, si Dios es demasiado bueno, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? Pero no es que Dios sea el ser humano, hace lo que hace. La maldad está en el ser humano. El tema es que el ser humano, muchas veces, por amor al dinero, por amor a la fama, por amor a creer que es algo, ese es el problema, que después se lleva un chasco. No, yo pienso que lo que tiene que hacer el ser humano es no arriesgarse, es tratar de buscar al Señor mientras, dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarlo en tanto mientras está cercano. ¿Dónde está cercano? Es cuando vos decidís seguirlo a Él y confiar en Él. Es ahí donde podés tener un consuelo y podés tener paz en medio de la tormenta. Porque la paz en la tormenta, ¿qué quiere decir? Cuando vos tenés un problema grave, y te supera ese problema, no podés tener paz. Es muy difícil. Pero Dios te la da. Porque Dios te advirtió que iba a haber una aflicción, pero te dijo, tranquilo, porque yo vencí al mundo. Cuando te dice eso es porque Él va a estar con vos en el problema. Nada te va a venir que vos no puedas superar. Puede venir un montón de problemas, pero lo vas a superar. Pero con Él, la paz la vas a tener con Él, no sin Él. Porque sin Él te desesperás. Sin Él ¿por qué hay mucha depresión? ¿Por qué hay mucho estrés?
¿Por qué hay muchas personas que se terminan suicidando? Porque ellos quisieron hacer las cosas con su propia fuerza. Y ese es un error, porque nuestra fuerza es limitada. El ser humano es, hoy me levanto bien, mañana me levanto mal. Hoy estoy bien con mi mujer, mañana me enojó cualquier cosa y ya me separo. El ser humano es inconstante, no es una mentalidad positiva. Siempre, a veces cuando vienen los problemas pensamos en negativo, nunca en lo positivo. Y eso es un error grave. Yo pienso que lo que tiene que hacer las personas es no confiarse, como te dije, buscar al Señor mientras lo podés encontrar, pedir perdón al que vos tenés, porque el que más, ¿sabés quién es el más sabio y el más inteligente? Es el que se humilla y pide perdón. No el que se cree mejor y digo, no, ese me hizo esto, yo le voy a hacer esto. O no, yo no, me hizo esto, a muerte, no la quiero ver nunca más. No, eso te perjudica a vos. Porque lo más importante no es lo que te hagan en esta tierra o lo que padezcas, porque eso se va a terminar en cualquier momento. No importa cuánto podés tener en la tierra, cosas materiales, va a quedar y tu cuerpo vas a volver al cajón. Todo esto queda. Nada va a servir de lo que generaste en esta tierra, lo va a disfrutar otro después de tu muerte. El más importante es garantizar tu salvación, la salvación de tu vida, porque es tu vida, la vida de tu mamá es la vida de tu mamá. Cómo ella se manejó con el Señor es un tema de ella. Cómo se manejó tu papá con el tema con el Señor es el tema de ella. Yo, en lo personal, creo que se fueron porque ellos vivieron preocupándose para morir en manos del Señor. ¿Me entendés? Yo trato, a pasar de las dificultades, porque no quiere decir que no haya dificultades, no haya obstáculos en el camino, pero nunca olvidarnos de la meta. La meta no es comprar o tener una carrera o comprar un montón de cosas. Ahora veo que, por ejemplo, hay gente que tienen un montón de títulos y ganan más haciendo cosas que no de lo que no estudiaron que de lo que estudiaron. Y eso es una cosa ilógica, ¿me entendés? Entonces a veces decís, pucha, me sacrifiqué tanto por esto, ¿no? Ahora, en el caso del Señor, vos te sacrificás, pero la recompensa lo vas a tener cuando partas. Porque nada del esfuerzo que vos hagas con el Señor no va a traer recompensa. Va a traer recompensa y lo vas a disfrutar con el Señor. Y ahí vas a decir, pucha, la verdad, el esfuerzo que hice, y al no haberme arriesgado, me trajo acá con el Señor. Porque de la otra forma, va a ser muy triste. Y lo vas a lamentar en tu existencia porque ahí ya no va a haber salida. Lo que si vos elegiste seguir el camino del mal, los mismos actores de Hollywood, los mismos cantantes te dicen que hicieron pacto con el diablo. Ellos eligieron la fortuna, eligieron la fama. Pero ¿cuánta fama puedes tener? ¿70 años? ¿60? Heath Ledger murió en los clubes de los 27, que dicen. ¿Cuántos actores murieron con 27 años? ¿Y vos te pensás a dónde que estarán con el Señor? ¿Se mataron y están con el Señor? No. Ellos decidieron autodestruirse porque no pudieron superar esa prueba. Ahora con el Señor es otra cosa. Dios te da la paz cuando vos lo buscas. ¿Me entendés? Entonces yo pienso que lo que hay que preocuparse es la eternidad, no en estar acá. ¿Qué podés disfrutar? ¿Qué cosa buena tampoco hay acá? Ellos decidieron tener la fama. Dios dice, ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No te va a servir de nada acá, porque no te lo llevas primeramente. Y allá y cuando mueras va a ser eterno, sufriendo o alegrándote con el Señor. Eso está en cada decisión. Eso es para meditar y pensar. Yo por lo menos pienso. No significa que soy perfecto, porque siempre hay que pedir perdón todos los días, porque cuando nos levantamos, agradecer que tenemos un día más de vida para perdonar, para arrepentirnos, y después lo demás es algo insignificante. Disfrutar lo que tenés. Como decía un pastor, ¿no? Decía, no tengo todo lo que quiero, pero amo todo lo que tengo. Y esa es la clave. Así que bueno, ojalá que haya sido, bueno, este comentario que hicimos, ojalá que haya servido, le haya gustado a los que nos están mirando detrás de la cámara y contentos por lo que nos siguen, ¿no?